Tal? Muy buenos días. Hoy, como cada primer miércoles de campaña, nos acompaña y le agradecemos mucho su tiempo porque tiene muchas consultas y está formándose continuamente. Angie Bustamante, nuestra amiga bióloga, que entre sus últimos estudios y preparación está la medicina funcional, está en constante formación. No voy a hablar más, ya verás, toma nota, agarra con qué anotar. Y sí, se está grabando. Una de las preguntas más frecuentes. ¿Se grabó la charla? Se está grabando. Lo voy a subir en YouTube al finalizar. Pamela Ibarra, el canal. Y está ahorita en Facebook, en vivo, comunidad a tu manera. Muchas gracias, Angie. Gracias, Pame. Un gusto estar aquí como siempre con ustedes conectada. Agradezco mucho el espacio. Y bueno, si no tienen libretita a la mano, le dan una revisada a los videos después porque creo yo que con esta información del día de hoy voy a cambiarles quizá un poquito la cuestión acerca del cáncer, ¿no? A cambiar una idea que se tiene de que pues lo voy a tener porque tengo antecedentes de familia o demás, ¿no? Entonces... Vamos a entrar de lleno a esta charla el día de hoy. Vamos a explicar cómo empieza a crecer y a formarse y a darse el cáncer. Y vamos a terminar hablando un poco de uno de ellos en específico, que es el cáncer de hígado, ¿no? Entonces, vamos por lo primero. Vamos a dar el concepto. ¿Qué es este padecimiento? Entonces, básicamente, el cáncer es el resultado de un largo proceso que va a comenzar cuando una célula de cualquier órgano o cualquier tejido de nuestro cuerpo se daña o altera. Y esto va a ocasionar que se salga de sus funciones y controles normales. ¿Cuáles son estos controles? Los controles son los que nos van a permitir que las células trabajen juntas en armonía, que puedan llevar a cabo las funciones del órgano del cual forman parte o del sistema al que pertenecen, ¿no? Entonces, si de repente tenemos un grupo de células mal comportadas, esto puede causar un gran problema en nuestro organismo, un problema equivalente al de el problema que causaría una pieza defectuosa en una máquina, ¿no? Algo que ya no está funcionando en una máquina va a empezar a causar que ésta pues empiece a fallar, ¿no? Empiece a no funcionar como debe de funcionar o como se espera que funcione. Entonces, ¿cómo empieza todo? Nosotros estamos conformados más o menos por 40 trillones de células, es una enorme cantidad de células. Y cada célula se divide. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las mismas células que teníamos cuando nacimos. Es más, no tenemos las mismas células que teníamos ayer. Todos los días estamos generando nuevas células, estamos cambiando células que ya cumplieron su ciclo. Entonces, todas las células, estas 40 trillones de células que tenemos en el cuerpo, pasan por un proceso de división, ¿sí? Y esto ocurre única y exclusivamente cuando esa célula recibe una señal química que le va a indicar que se divida, ¿no? Que es momento de duplicar su ADN porque necesitamos tener dos células idénticas, ¿sí? Esa señal es interpretada entonces por el núcleo de la célula que se va a tener que dividir y entonces comienza el ciclo que va a dar lugar a estas nuevas dos células genéticamente idénticas. Aquí cabe destacar que las células cancerígenas no obedecen esta regla. Las células cancerígenas no están esperando que les den la señal para que se empiecen a duplicar o a replicar. Simple y sencillamente lo hacen con o sin señal. De hecho, no reciben ninguna señal, ¿no? Y todo lo hacen a través del ciclo celular, al igual que las células normales. Entonces, les voy a dar una breve explicación sin meterme a mucho detalle de lo que ocurre en cada fase, de lo que tiene que pasar una célula, una sola célula,
para poderse duplicar. Entonces, aquí nosotros tenemos a una célula. Nuestras células generalmente están en una fase que se llama interfase. Es una fase eh, resultado después del proceso de la división celular, ¿no? Ya que son dos, esas células se quedan en esta interfase. Y en esta interfase, entonces es donde se va a empezar a dar el ciclo para que éstas empiecen a desarrollarse o a duplicarse. La primera fase por la cual van a pasar estas células se llama la G1. La G1 es una fase de crecimiento, de adaptación a su nueva normalidad. O sea, es una célula recién formada que apenas está viendo, a ver, qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi función aquí? ¿No? Apenas está en este proceso de adaptación esta célula recién formada. Y aquí es donde empieza a hacerse funcional hasta que va a llegar a un punto de quiebre. ¿No? O sea, ya cumplió función, ya estuvo haciendo lo que le tocaba hacer y entonces va a recibir esta señal de que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, en este punto de quiebre pueden pasar dos cosas. La primera es que se pase a una fase de inactividad, que se llama la G0. En esta fase G0, la célula se queda como que en estado de latencia, apartadita, quietecita, esperando cuando la vuelvan a llamar, ¿no? Por así decirlo. Y la otra opción que puede pasar es que pase a la siguiente fase del ciclo, que es la fase de síntesis. Aquí, en esta fase de síntesis, es donde ocurre esa duplicación del ADN que tiene. O sea, esa célula tiene un ADN y en esta fase tiene que copiarlo y generar otro idéntico, ¿sí? En este proceso se pueden dar algunos errores. ¿Por qué? Imagínense que yo ahorita les digo, chicas, a ver, me escriben esta frase 10 veces. Háganlo en Word si quieren, no en plana, ¿no? Escríbanme sin copiar y pegar, ¿eh? Nada más escribir 10 veces X frase. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer perfecto, lo van a hacer muy bien, me van a escribir esas 10 renglones sin problemas. Y de repente yo les digo, chicas, háganlo 1000 veces. Pues en esas 1000 veces a lo mejor va a ir uno que otro error que su corrector de ortografía desde su computadora lo va a detectar y lo va a corregir. Pero ¿qué va a pasar cuando yo les diga, escríbanme la frase 40 trillones de veces? Va a haber tales errores que su corrector ortográfico no va a tener la capacidad de corregir, de encontrarlos todos y corregirlos todos. ¿Sí? Más adelante les voy a dar la cifra de más o menos cuántos errores al día hacemos. Entonces, yo estoy hablando este ciclo de una sola célula. Esto ocurre en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, en este proceso es normal que pueda darse algún error en esta etapa, ¿no? Sin embargo, pues aquí tenemos una siguiente etapa que nos va a ayudar con lo que viene, ¿no? Si hubo un error en esta duplicación del material genético, entonces en esta fase que viene, que es la G2, se puede llevar a cabo la corrección de estos errores, ¿sí? Si básicamente, pues como no todo es perfecto, cuando ocurren, aquí hay dos cosas que va a pasar. Una es repararse el error que se produjo para que la célula ya corregida pase al siguiente proceso del ciclo, o bien, si no, al siguiente proceso del ciclo, que es en donde se va a empezar a dividir, ¿no? Es la fase donde se lleva a cabo la mitosis. Esta tiene 5 etapas que no voy a explicar para no hacer tanto relajo. Pero una vez que se complementan estas 5 fases, vamos a pasar de tener una célula a una segunda exactamente idéntica a la anterior, ¿sí? Eso es cuando la célula que se equivocó en ese,
en G2 es corregida. Cuando no se corrige esta parte, entonces van a pasar dos mecanismos más, ¿no? Vamos a explicarlos. Hay básicamente cuatro momentos en este ciclo en donde pueden estar los errores. Uno es en esta zona de la G1 a la G0, en donde la célula se ponga rebelde y diga, ¿yo por qué me voy a ir a descansar? Yo todavía tengo muchas cosas que hacer, ¿por qué me voy a ir a estado de latencia? Me niego. O pasa, pero estando ahí dice, no, aquí no es lo mío y se regresa sin ninguna señal química, se regresa a la parte del ciclo para dividirse cuando no se le indicó que tenía que hacer. Es una fase rebelde, vamos a manejarlo así, ¿no? Entonces, en esta etapa puede ocurrir ese primer error. El segundo error, obviamente esta célula ya no recibió ninguna señal, ya no nada, va a cometer errores en su síntesis, que es en la parte S. Y los otros dos momentos de errores van a estar en la etapa entonces G2. Yo les dije que en la G2 es donde se lleva a cabo la reparación de lo que pasó mal antes del ciclo, en la parte previa al ciclo, ¿no? Pero entonces aquí pueden ocurrir otras dos cosas, otras dos fases. Uno es que la célula se quede dañada, no se pudo corregir y así dice, yo me sigo dividiendo, está rebelde, yo me sigo dividiendo. Entonces se va al proceso de mitosis, se va a la etapa M y se sigue dividiendo dañada. Entonces ahí ya tenemos una primer célula cancerígena microscópica, ¿no? Es una célula microscópica, es algo que no se puede ver. Es la primera. Se puso rejega, no quiso quedarse latente, se siguió dividiendo con errores, ¿no? Ella dijo, yo sigo viviendo y me voy a seguir reproduciendo con todos mis errores, ¿no? Y el segundo error que puede pasar en esta etapa es que el mecanismo de alerta ante esta situación de que está una célula dañada aquí y no se reparó, no se puede llevar a cabo, ¿no? Cuando una célula dañada no se repara, está programada entonces para que se muera. Es un proceso que se llama apoptosis, que se llama muerte celular programada. Esta es una respuesta natural, es parte de nuestro sistema de defensas, ¿no? Ocurre gracias a nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, si hay toda una alteración en este proceso de apoptosis, pues esta muerte celular no se va a llevar a cabo. La célula va a decir, pues no me voy a morir. ¿Por qué me voy a morir? Me voy a seguir dividiendo y entonces se va nuevamente a la fase M para obtener dos células completamente dañadas, ¿no? Y así sucesivamente van a estar continuando en este proceso de división ya estando dañadas. Entonces, tengan idea, esto pasa o puede pasar en cualquiera de nuestras 40 trillones de células, ¿no? Lo que les dije, cuando son pocas divisiones no hay problema, pero cuando hay que hacerlo 40 trillones de veces, perdón, pues entonces el error es grande, ¿no? Hoy día se ha calculado que cada 24 horas hay 10.000 errores en este proceso de la replicación o duplicación del ADN de las células en todas las personas. Es decir, no tienes cáncer, pero tienes 10.000 errores al día que pueden estarse convirtiendo en uno a futuro, ¿no? Ojo con esta parte. Todas las personas, todos los días, tenemos estas células microscópicas dañadas, 10.000 de ellas al día, ¿no? Esta cantidad puede mejorar o empeorar dependiendo tu estilo de vida, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con estas células malignas, estas células ya traviesas que se salieron del ciclo y dijeron, yo tengo que seguir viviendo, yo voy a seguir haciendo lo que quiero hacer, ¿no? Lo que se supone que tengo que hacer. Y entonces esta célula maligna tiene ciertas características. Básicamente las células normales, como les dije, requieren que se le dé un estímulo
para que puedan replicarse. Por ejemplo, cuando nos cortamos, esa cortada, pues es el estímulo para que el tejido se regenere y cicatricemos, ¿no? Este es el estímulo que recibieron estas células para poderse replicar o duplicar. En el caso de las células cancerígenas, no requieren absolutamente de ninguna señal externa para empezar a proliferar. Ellas no están esperando que alguien les dé la indicación de, órale, ahorita es tu momento para crecer. Ellas simple y sencillamente empiezan a duplicarse, a duplicarse, a duplicarse. Entonces, tienen un crecimiento completamente autosuficiente. Nada las regula. Solitas ellas empiezan a seguir creciendo. Este tipo de células cuenta con una alteración en sus receptores a nivel de membrana. Y eso lo que va a causar es una alteración en todos sus mecanismos para inhibir el crecimiento. El cuerpo va a querer inhibir que estas células empiecen a reproducir. Y ellas, como tienen esta alteración en los receptores, pues jamás detectan eso para inhibir su crecimiento y su reproducción. Por lo tanto, no son sensibles a esta inhibición y se empiezan a reproducir sin control alguno. ¿Sí? Esto es algo muy característico de ese tipo de células. Otra cuestión muy importante es que evaden al sistema inmunológico, que es el que se encarga de destruirlas. Este proceso que les platiqué de, oh, ya detectamos que te pasaste con error, y no te pudiste reparar, pues hay que matarte, ¿no? Eso lo hace nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune tiene esa capacidad para detectar este punto de nacimiento de este tipo de células, pero hay veces que se ve incapacitado o insuficiente para poder evitar que esta célula siga viva, ¿no? Falla este proceso de la apoptosis. Y bueno, pues al no poder ser eliminadas por nuestro sistema inmune, pues estas continúan reproduciéndolo, reproduciéndose, perdón, y haciéndolo ilimitadamente. Se replican sin límite, no requieren ninguna señalización química, nadie las gobierna. Simple y sencillamente es replicarse, replicarse y replicarse. Y esto empieza a generar un proceso que se conoce como angiogénesis. ¿Por qué? La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y entonces uno diría, bueno, pues si es tejido malo, ¿cómo por qué hay formación de nuevos vasos sanguíneos alrededor de este tejido? Pues porque cuatro pasos que expliqué antes requieren de muchísima energía y de mucho oxígeno. Y por lo tanto, se tiene este estímulo para empezar a irrigar este nuevo tejido que está creciendo, que requiere energía y oxígeno. Entonces, se forman estos vasos sanguíneos para llevarles más energía en forma de ATP o glucosa 6-fosfato, que viene a través de la glucosa 6-fosfato, y también para llevarles más oxígeno y entonces estas estén estimuladas para que se empiecen a crecer, 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 ¿no? Aquí, este proceso de angiogénesis, se ve apoyado de una hormona llamada factor de crecimiento endotelial. Entonces, estas células cancerígenas pues cuentan con esta hormona de crecimiento endotelial, por eso les es fácil inducir este desarrollo de nuevos vasos sanguíneos alrededor para que entonces puedan empezar a recibir energía, a recibir oxígeno, a recibir nutrientes. Todo lo que nosotros estamos ingiriendo nos lo van a robar para cumplir sus gastos energéticos y poder seguirse reproduciendo, reproduciendo y reproduciendo. ¿No? Hubo un estudio muy interesante del doctor William Lee, les recomiendo que lo sigan si les interesa el tema de cáncer. Él hizo un estudio muy interesante en donde mostró que una vez que un vaso sanguíneo toca un tumor más o menos de 1 centímetro, un tumor de 1 centímetro les estoy hablando que es un tumor hecho de 1.000 millones de células, o sea, 1 billón de células. Más o menos 1 centímetro tiene esa cantidad de células.
Si un vaso sanguíneo al momento que toca un tumorcito de 1 centímetro, este creció hasta 16,000 veces su tamaño en solo 2 semanas. Eso fue el estudio que hizo este hombre. Me parece muy interesante lo que encontró. O sea, una vez que logran irrigar energía, oxígeno y nutrientes, ¡pum! El crecimiento empieza a ser pues muy importante. O sea, 16,000 veces su tamaño en solo 2 semanas. Y cuando todo esto ocurre, pues entonces no están conformes con quedarse en el espacio en el que están, van a empezar a liberarse de la adhesión en la que están y van a empezar a escapar a nuevos tejidos a lo largo del torrente sanguíneo. ¿Y dónde crees que se van a estacionar? En los órganos donde tú tengas inflamación. La inflamación es gasolina para el fuego del cáncer. Si tú tienes un órgano inflamado, este tumor que ya liberó una parte, que ya está perdiendo esa adhesión y empieza a liberar lo que es la metástasis, eso que liberó se va a ir a estacionar al órgano que tú tengas inflamado. Por eso siempre les hacemos mucho énfasis en cuidar de no tener inflamación crónica. La inflamación es la cuna para que todo esto se empiece a dar, ¿no? Es el combustible para que esto se siga desarrollando. Bien, ahora, si yo ya les dije que todas las personas generamos 10,000 errores al día, ¿por qué no todos nos morimos de cáncer? ¿No? Si estamos en esa situación, todas las personas con cáncer o sin cáncer generamos estos errores 10,000 veces al día. ¿Por qué no todos nos morimos de cáncer? Porque a unos sí les da cáncer y a otros no. Incluso aquellos que estén en un mayor riesgo o disposición, como por ejemplo quienes fuman contra los que no fuman, algunos sí les da y algunos no, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestros propios sistemas de defensa, que es el sistema inmune. Eso es por un lado. Y por el otro lado, porque el cáncer es multifactorial. No hay una sola cosa que nos esté llevando a desarrollar cáncer. Todo el desarrollo o el nacimiento y desarrollo del cáncer tiene que ver con otros factores, ¿no? Factores como la inflamación. La inflamación, como se los dije, es súper importante en este proceso de desarrollar cáncer. Y también otros factores como los hormonales crónicos. Si tú tienes tus hormonas en desequilibrio todo el tiempo, tienes una mayor predisposición a hacerlo. Ahora, por ejemplo, el exceso crónico de insulina, ¿no? Tener insulina continuamente elevada, no nada más nos va a llevar a tener resistencia a la insulina y diabetes, ¿no? También la insulina acuérdense que siempre les hablo de la insulina como la hormona reina. Y entonces cuando esta está crónicamente en nuestro cuerpo, empieza a haber un efecto anabólico como factor de crecimiento. Anabólico significa de construcción, es un proceso de construcción. ¿Y qué les dije que hace el factor de crecimiento en este tipo de tejidos? Pues está promoviendo el desarrollo, el crecimiento de angiogénesis. Entonces está muy relacionado el tener niveles de insulina crónicos con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, específicamente colon, mama, ovario y páncreas, ¿no? Hay otras hormonas crónicas que pueden estarnos llevando a otros tipos de cáncer. Yo me quiero mencionar el de la insulina porque es el que menos tenemos relacionado con el desarrollo del cáncer, cuando en realidad tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, pues al final del día, una persona con cáncer es una persona cuyo cuerpo no logró detectar ni eliminar a estos cánceres microscópicos que se formaron un día, ¿no? Estos continuaron su crecimiento al grado de llegar a representar una amenaza para nuestra salud.
Entonces, si yo mencioné que el cáncer es multifactorial en su origen, pues entonces tendríamos que estar viendo su trabajo o si ya lo tenemos, cómo trabajarlo y si no lo tenemos, cómo prevenirlo de la misma manera, multifactorialmente, ¿sí? Entonces, bien, si ya tienes cáncer, pues seguro hay una propuesta de cirugía o de quimioterapia o de radioterapia o lo más nuevo, inmunoterapia, que normalmente van acompañada de quimio o radio, no siempre va sola la inmunoterapia. Pero también nosotros podemos hacer muchas cosas. ¿Qué cosas podemos hacer para ayudar tanto a prevenir como durante el proceso del tratamiento del cáncer que ya tengas diagnosticado, ¿no? Entonces, bueno, número uno, si yo ya hablé de la importancia del sistema inmune aquí, pues evidentemente tenemos que tener un buen sistema inmune y para ello tenemos que tener una buena microbiota, tenemos que tener una microbiota adecuada, ¿no? También tenemos, ¿por qué? Porque acuérdense que que en el intestino está el 70% del sistema inmune. Entonces, la microbiota es clave para tener un adecuado sistema inmunológico que tenga más posibilidades de detectar estas 10.000 fallas al día y las neutralice. Si tú no cuidas tu microbiota, pues esas 10.000 fallas, alguna de esas 10.000 un día se va a quedar. Entonces, ojo, cuida mucho a tu sistema inmunológico. También es muy importante incluir el consumo regular de antioxidantes, sobre todo aquellos que tienen la capacidad de neutralizar a lo que se llama oxígeno singlete. Oxígeno singlete es estos que provocan las mutaciones a nivel del ADN. Entonces, si tú tomas un antioxidante que nos ayuda a evitar estas mutaciones, pues mejor, ¿no? Vamos reduciendo esas 10.000 errores al día. ¿Cuál antioxidante? Pues ¿cuál creen? Nuestra astaxantina. La astaxantina tiene la capacidad de neutralizar al oxígeno singlete, mucho más allá que los betacarotenos. Entonces es un antioxidante que te va a ayudar mucho tomarlo todos los días para ayudarte a reducir estos 10.000 errores al día, ¿no? También tenemos que tener basada nuestra alimentación en alimentos reales. Nada de comida procesada, nada de comida ultraprocesada, no tener altos niveles de sodio, de azúcar, por supuesto de alcohol, ¿no? Nada de eso. Hacer ejercicio es muy importante. El ejercicio nos ayuda a liberar muchas toxinas, nos ayuda a que todo nuestro sistema esté funcionando adecuadamente, nos ayuda con el metabolismo. Entonces, ojo, no hay que quedarnos quietos, siempre hay que estarnos moviendo. Es muy, muy importante esta parte. Hay que cuidar, tener un buen sueño, no desvelarnos nada más porque sí, ¿no? Dormir bien es súper importante. ¿Por qué? Cuando dormimos, cuando estamos en sueño profundo, imagínense que en el día vamos teniendo un depósito de las toxinas de todo lo que estamos haciendo en el día, desde que nos levantamos, nos metemos a bañar, ese champucito, esas cremitas, con lo que lavaste tu ropa, ¿no? Y te la pones, con lo que haces tu limpieza, con lo que comes, todos los aditivos de los alimentos, todos esos tóxicos en todo esto que mencioné se van acumulando a lo largo del día. Cuando tú duermes, a la hora del sueño profundo, date cuenta que se abre la puerta para sacar todas estas toxinas acumuladas en el cuerpo y limpiarte, depurarte. Cuando vas al baño en la mañana, vas a liberar todas estas toxinas, tanto vía urinaria como a través de las heces fecales, a través del hígado. El hígado tiene un papel muy importante en este proceso de desintoxicación. Entonces, ¿por qué creen que el horario en el que es más activo el colon para poder evacuar es entre 6 y 8 de la mañana? En esos horarios es el tiempo en que nos es más fácil ir al baño, porque es cuando el colon está activo para liberar todas esas toxinas que durante la noche
se sacaron a través de tus órganos. Entonces, si tú no duermes bien, no haces este proceso y vas acumulando las toxinas. ¿Dónde las vas a acumular? En tu tejido graso. Ahí se van a ir a guardar, ¿no? Entonces, esto pues causa ese problema, además de pues también causar inflamación el no dormir adecuadamente. Por supuesto, pues hay que reducir esta exposición a tóxicos. Ya te dije, todo lo que está en contacto con la piel, todo lo que incluso olemos, entra a nuestro torrente sanguíneo. Cuida tus productos de limpieza, cuida con lo que te bañas, cuida todo aquello que está en contacto contigo. Si usas cuestiones de aromas, si te gusta el limpiador del piso porque huele mucho, X, Y o Z, todo este tipo de productos terminan adentro de tu sangre circulando. Son tóxicos. Entonces reduce esta exposición. En lo que está en tus manos, redúcelo. A lo mejor la contaminación, lo que está fuera de la contaminación, pues ya no lo puedes evitar, pero sí puedes cambiar tus productos a aquellos que no tienen tantos tóxicos, ¿no? Como los que tenemos, por ejemplo. Yo ya di una plática de la exposición a tóxicos a Oriflame, en donde hablo de los beneficios de estos productos en cuanto a esta no presencia de tóxicos. También la alimentación. Si tú comes alimentos que vienen en un empaque, te estás metiendo conservadores, colorantes, saborizantes, texturizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son tóxicos. Deja de comer comida procesada. Todo aquello que está en un empaque es procesado, ¿no? Aunque sean las lechugas, estas lechugas que vienen en los recipientes transparentes, tienen un proceso, tienen un conservador para que no se pudra dentro de la lechuga. Entonces, utiliza alimentos reales, por favor, quítate o reduce estos tóxicos a los que estás expuesto todos los días. Aprende a manejar tus emociones, lo que nos decía Pame al inicio de esta charla. Es bien importante el manejo de emociones para también estar en este proceso de sanación, de salud en torno, ¿no? La salud no nada más es no estar enfermo, es todo lo que hay, todo lo que se maneja emocionalmente también, ¿no? Por supuesto, pues el manejo del estrés viene acompañando a esta parte de las emociones. El estrés, sí o sí, tienes que aprender a manejarlo, porque el estrés, ¿qué crees que hace? El estrés va reduciendo o inhibiendo a tu sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es indispensable para evitar empezar a desarrollar un cáncer. Tenemos que tener el sistema inmune, pero bien vivo y bien despierto para detectar esos 10.000 errores diarios y neutralizarlos. Entonces, ayudémoslo controlando nuestro estrés para que no nos lo suprima, ¿sí? Bien, entonces, ¿hay cosas que podemos hacer para prevenirlo? Por supuesto, ¿no? Tener los hábitos saludables, cuidar la información que le das a tus células. A esto me refiero es lo que te estás llevando adentro, lo que comes, lo que te untas, con lo que te bañas, todo eso llega a tus células y esa es la información que le estás mandando a tus células. Cuida que esa información que vas a mandar a tus células sea de calidad, sea natural, para que dejemos a un lado toda la carga tóxica, ¿no? Y bueno, por supuesto, realizar los controles anuales es siempre muy importante. Eh, Fíjense, yo les platiqué de un tumor de 1 centímetro y a nosotras nos dicen que siempre en la regadera nos estemos revisando, por ejemplo, las mamas y todo para detectar cualquier bolita. Se tiene que tener como que cierto entrenamiento para poder detectar una bolita de 1 centímetro. Y 1 centímetro, ya les dije, es 1 billón de células ya enfermas. Nosotros normalmente detectamos tumores más grandes a 1 centímetro. Pero ¿quién sí te lo va a detectar antes? Pues una mastografía, un ultrasonido, si es tanto en mama como en cualquier otra parte del cuerpo. ¿No? Entonces, no echen en saco roto eso de todos los años hacerte el estudio, porque el estudio va a detectar.
la presencia de esto mucho antes de que sean palpables, ¿no? Y esto es muy importante porque tienes más oportunidades de tratamiento, ¿no? Bien, ¿no me crees que los buenos hábitos son importantes? Pues te dejo esta publicación. Esta publicación habla de la prevenir al cáncer requiere importantes cambios en el estilo de vida. Aquí está la cita, la página web donde puedes encontrar este artículo. Si no está, está en el PubMed, te vas a la página del PubMed y pones el título del artículo y te lo va a poner. Hay muchos otros, pero este me llamó mucho la atención porque, y te voy a mostrar algo de lo que trae la publicación. Trae unos gráficos muy interesantes, por ejemplo, este, en donde dice que el cáncer, eh, por culpa de los genes, es del 5 al 10% de los casos. Del 5 al 10%. O sea, no le puedes echar la culpa a la genética. Y además acuérdate que existe la epigenética. En nosotros está encender o tener apagados estos genes. Entonces, aquí esta publicación habla de que del 90 al 95% de los casos de cáncer es el estilo de vida, es todo lo que nos rodea, todo nuestro ambiente. Entonces, aquí muestra esta, digamos, subgráfica de este 5 al 10% de los genes, en donde ves el porcentaje que tienen que ver los genes en este tipo de cánceres. Por ejemplo, el de mama es el 1,8, en el de tiroides es el 8,5, en el del pulmón es el 2,6, el de riñón 2,5, el del colon 2,5. O sea, vean la incidencia baja por culpa de los genes comparado con los porcentajes que tiene, por ejemplo, nuestra alimentación. Nuestra alimentación tiene que ver del 30 al 35%. El fumar del 25 al 30, tener infecciones crónicas del 15 al 20, obesidad también del 10 al 20, el consumo del alcohol del 4 al 6 y entre otras del 10 al 15. Entonces el estilo de vida tiene mucho que ver y todavía hace énfasis en otras, por ejemplo, en la dieta. Vean los porcentajes que tenemos en nuestra alimentación para desarrollar todos estos tipos de cáncer. O sea, el cáncer de próstata está al 75%, el de mama 50%, el gástrico 35%, el del colon 70%. O sea, vean cómo impactamos con lo que comemos al desarrollo de este tipo de padecimientos. La obesidad en hombres está alrededor del 14% y de las mujeres alrededor del 20% para desarrollar cualquiera de estos tipos de cáncer. Entonces, no mantenernos en nuestro peso, pues no es un tema estético, es un tema de salud muy importante, ¿no? Y las infecciones. Uno va a decir, bueno, pero si yo tengo infecciones, ¿como por qué voy a tener cáncer? Aquí está, por ejemplo, el famoso Helicobacter pylori, muy relacionado al desarrollo del cáncer del estómago. El del hígado, con los virus de la hepatitis B o hepatitis C, ¿no? El tener incluso parásitos nos lleva a ciertos linfomas. O sea, vean que también tener infecciones nos puede poner en el camino a tener otro puntito a favor del desarrollo del cáncer. O sea, aquí es ir sumando, sumando, sumando. Entonces, si tú tienes un buen estilo de vida que empiece a contrarrestar todo esto del ambiente, el envejecimiento, tu alimentación, tu estilo de vida y tu propia genética, y te enfocas en mantener bien tu microbiota y no tener estos problemas de infecciones, no tener inflamación, vas a poder entonces tener puntos a favor para combatir este padecimiento. Si tú no lo haces, todos estos factores del lado izquierdo van a empezar a afectar tu microbiota, van a empezar a causar inflamación y vas a tener mayor eh, facilidad de desarrollar un cáncer. Vas a estar con una predisposición mayor a la de si controlaras todo lo que está en el lado izquierdo de esta imagen, ¿no? Entonces, como siempre lo hablamos en las charlas, ¿no? ¿Qué comer y qué no comer, ¿no? Bien, ¿qué no comer? Básicamente hay dos tipos de alimentos, ¿no? Los primeros son todas las carnes procesadas, todos los tipos de embutidos y fiambres, todos.
jamón, salchichas, salamis, tocinos, etcétera, 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 todos, la Organización Mundial de la Salud los tiene como carcinógenos clase uno. Son los alimentos más carcinógenos y la verdad es que a la gente le encanta los sándwiches de jamón, a los niños les ponemos los sándwiches de jamón, les hacemos los hot dogs. Este tipo de alimentos son muy malos para nuestro organismo. Y hay otro que a lo mejor no te lo esperabas y nos va a pegar a muchos porque es algo que a todos nos gusta, ¿no? Las carnes asadas. Y no es por la carne, no es culpa de la carne, no vayan a pensar que estoy hablando en contra de la carne, no, además me encanta y así en el asador es deliciosa. Aquí el problema no es la carne, es el proceso del asado. ¿Por qué? Porque en el proceso del asado, la carne recibe del asador algo que se llama HAP, que son hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son cancerígenos. ¿Y cómo se producen estos hidrocarburos aromáticos? Bueno, pues cuando la grasita que está ahí en la parrilla empieza a escurrir, empieza a generar un humo. En ese humo están todos estos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eso que huele rico es muy cancerígeno, ¿no? Entonces, todos estos HAP están en ese humo. Y bueno, además, las altas temperaturas convierten a los aminoácidos de las proteínas de la carne en algo que se llaman aminas heterocíclicas. O sea, el calor es tanto que descompone estos aminoácidos y en vez de que recibamos los aminoácidos adecuados para nuestra alimentación, que son necesarios para nuestros músculos y demás, los altera y los convierte en algo que se llaman AHCs, que son las aminas heterocíclicas, que también son cancerígenas. Entonces, todo esto se queda en las rejillas de tu asador. ¿Tú has notado que tu asador de repente está negrito? De hecho, en esta imagen se ve lo negrito en la parrilla, ¿no? Eso negrito de las parrillas, ese residuo que queda en las parrillas, todo es altamente cancerígeno. Entonces, siempre, digo, no te estoy diciendo que nunca comas carne asada, hazlo ocasionalmente. El secreto es que sea ocasional. Y si lo vas a hacer, asegúrate que esa parrilla esté completamente limpia, que no tenga nada de esta cosa negra depositado en donde pones la carne o en las paredes del asador, porque todo eso, así tú pongas vegetales a asar, vas a hacer vegetales cancerígenos porque se contaminan con estas sustancias cancerígenas. Entonces, paso número uno, el día que lo vayas a hacer, bueno, que sea ocasional, completamente limpia la parrilla y el asador y no estés todo el tiempo frente a la parrilla. Solamente te acercas cuando pones la comida y cuando la vas a voltear y sacar. No te quedes ahí con tu delantal y tu sombrerito de chef, dándole vueltas y platicando en lo que está llevándose a cabo la comida. No, no te quedes frente al asador porque todo ese humo tiene estos hidrocarburos que son cancerígenos, ¿no? Entonces hay que evitar estos, los que sí erradica por completo de tu alimentación, que sean estos embutidos y la carne, pues si no encuentras otro método de cocción, pues hazlo muy ocasionalmente, ¿no? Ahora, ¿qué sí comer? Bien, vamos a ayudar mucho a nuestro tratamiento. Si ya tienes cáncer, es un arma muy buena todo lo que te voy a decir ahorita. Si tú estás ya con un cáncer diagnosticado y te dicen, tu médico te dice, no te preocupes, tú come lo que quieras, vas a estar con tu quimio, con tu radio, tú come lo que quieras, no te voy a poner una dieta si ya te voy a hacer sufrir con un tratamiento. Créanme, créanme que no hay nada más alejado de la realidad que esto que te están diciendo. La alimentación te va a ayudar en muchos aspectos. Puede ayudar a que ese tratamiento que te estén dando sea más eficiente y también te va a ayudar a destruir a las células madre de las células cancerígenas. ¿Por qué? Porque una quimio o una radio te puede de repente
te hacen el escánito y te dicen, ya no, ya no tienes cáncer. ¿Por qué creen que hay estos periodos de observación posteriores al cáncer? Porque quedan las células madre y pueden volverlo a generar. Entonces tú puedes apoyar la destrucción de estas células madres para que no se vuelva a generar un cáncer con todo y tu tratamiento o después de tu tratamiento, ¿no? Entonces, es bien importante la alimentación. Eso de que comen lo que quieras es un error muy grande, porque entonces la gente se consiente. Como se siente mal, quiere apapachito y entonces te compran el dulcecito, te compran el pastelito, te compran el heladito, te compran lo que te gusta que no es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué sí comer para ayudarte en todo este proceso? Esto que voy a dar es información general. Cada persona, si aquí hay personas que tienen cáncer, tengo o, tengo o vayan con alguien que les ayude a hacer su plan de alimentación personalizado, porque hay cosas, dependiendo su contexto, que sí van a poder tener y otras que no. Esto es para términos en generales. Si una persona tiene cáncer, pero tiene por un tema de diabetes, resistencia a la insulina, va a haber alimentos aquí que no van a ser buenos. Entonces, tiene que ser personalizado. Yo ahorita les voy a dar la información general para cuando no tienes ningún otro tema, ¿no? Bien, ¿qué les dije que pasa en el desarrollo del cáncer? Algo que hace que éste empiece a crecer mucho, 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 es la formación de estos vasos sanguíneos para nutrirlo. Bien, hay alimentos que inhiben este proceso que se llama angiogénesis, es decir, inhiben la formación de estos vasos sanguíneos. Y eso es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Pues estamos ayudando a nuestro tratamiento, estamos debilitando a estos tumores al no permitir que se llenen de vasos sanguíneos y los nutran, ¿no? ¿Cuáles son estos alimentos que van a inhibir la angiogénesis? Bien, los tomates, el té verde, sobre todo el matcha, y cómprenselo en polvito, nunca en bolsas. No tomen té en bolsas, por favor. Las bolsas de té tienen plástico. Este mismo doctor William Lee habla de una estadística que encontró de que en personas a las que se les hace una autopsia sin cáncer, en general, en el cerebro, les encuentran la cantidad de plástico equivalente a una cucharadita de plástico. Esas que compramos para los pastelitos, imagínate que tú al final de tu vida vas a tener esa cantidad de plástico en tu cerebro por el plástico que usamos todos los días, por tomar estos tés en bolsas. ¿Por qué es un té de papel? ¿Por qué lo metes al agua y no se rompe? Porque tiene plástico. Entonces no tomen tés en bolsitas, por favor. ¿No? Es bien importante porque eso también ayuda. Entonces, si vas a buscar el té verde, búscate la matcha, el polvo verde, y tú ya hay muchos dispositivos, hay en vidrios, hay los de metal en donde tú metes el producto y lo sumerges en tu taza y no pasa nada, ¿no? O lo hierves directamente y nada más lo cuelas, algo así de sencillo, colador de metal, por favor, no de plástico, ¿no? El café también es uno de estos alimentos que inhiben la angiogénesis. El comer pescados azules con omega 3 o en su defecto el suplemento de omega 3. Todas las berries, las frambuesas, arándanos, fresas, moras, las uvas rojas, todas estas inhiben angiogénesis. Las que más inhiben angiogénesis son todas las crucíferas. ¿Cuáles son? Y la gente casi no come crucíferas. El brócoli, la coliflor, la col blanca, la col morada, las coles de Bruselas, la col rizada, todas estas inhiben la angiogénesis. Sí o sí deben formar parte de tu alimentación diaria, ¿sí? Bien, otro tipo de alimentos que podemos tener, bien, pues aquellos que combaten a las células madres cancerígenas. Tú a lo mejor en tus estudios te pueden decir que ya no tienes cáncer,
pero si quedó una célula madre que no se va a ver en el estudio, esta va a tener la capacidad de volverlo a producir. Por eso es que el cáncer regresa, porque no se radican al 100% estas células madre. Entonces, este tipo de alimentos son muy importantes para matar a estas células madres, ¿no? Las matan para que no vuelvan a generar estas células cancerígenas. El que tiene más esta propiedad de células madres y en México casi no conseguimos son las papas moradas. Hay unas papas moradas, esas son increíblemente buenas, las antocianinas que tienen para matar a las células madres. En nuestra astaxantina tenemos antocianinas, ¿te acuerdas de los componentes? Porque tiene el blueberry, tiene arándanos y ahí están también las antocianinas de este. Nuevamente el té verde matcha, el café y los frutos secos como las nueces. Ten en tu alimentación nueces. Yo siempre les recomiendo que en sus ensaladas o en sus verduras salteadas agreguen nueces, agreguen estos frutos secos, agreguen, no sé, almendras, nuez de la India, agreguen la de Castilla. Todas las nueces las pueden poner en sus ensaladas, en sus verduras. Les dan un toque. Fíjense, verduras salteadas con semillas o con frutos secos saben bien ricas. Te cambia la perspectiva de sabor de, ay, qué feo, verduras otra vez, ¿no? La verdad es que saben bien sabrosas, ¿no? Entonces háganlo, háganlo porque esto va a ayudar a que estas células madre salgan de la ecuación. Otro tipo de alimentos que podemos utilizar son aquellos que nos van a reforzar el sistema inmune. Si yo ya les dije que es importantísimo el sistema inmune para no desarrollar, para detectar estos errores que ocurren en un inicio y no se desarrollen, pues entonces ayudemos al sistema inmune. ¿Cómo? Bien, hay alimentos, ay, perdón, como los frutos rojos que son muy, muy buenos para el tema del sistema inmunológico, ¿no? Es bien importante, sobre todo si estás recibiendo quimioterapia o radioterapia o lo que sea, porque sobre todo la quimio debilita el sistema inmunológico. Entonces tú tienes que estarlo reforzando sí o sí para poder compensar lo que estos tratamientos pues también se llevan, porque si bien atacan al cáncer, pues también se llevan cosas buenas y entre ellos a tu sistema inmunológico. Entonces, trabájalo. Aquí, por ejemplo, el germinado de brócoli es muy bueno para nutrir al sistema inmunológico. Los arándanos, nuevamente todas las berries, ¿no? Los chiles, comer chiles también estimula el sistema inmunológico. Los cítricos también estimulan el sistema inmunológico. Entonces, estos alimentos pues son muy importantes tenerlos. Y obviamente, y ligado a esto, pues hay que tener la alimentación que nos ayude a tener un adecuado microbioma, ¿no? El que nos promueva esa flora adecuada. Y dentro del microbioma, sí, tenemos que tener un balance adecuado de microbiota, sí, pero también hay la presencia de una bacteria en específico que debes de tener sí o sí en tu colon, justamente en donde está el paso del intestino delgado al grueso, al colon, ahí en esa zona es la casa de una bacteria que se llama Akkermansia mucinífila. Esa bacteria es esencial para nuestro sistema inmunológico. Es un antiinflamatorio impresionante. Además, repara las paredes de todo tu intestino, lo cual ayuda a que se mantenga esa buena microbiota. Y también tiene control sobre el metabolismo. Esa simple bacteria. Bueno, ya les mencioné que hay una nueva tendencia de tratamiento que es la inmunoterapia. En los estudios de la inmunoterapia veían que había personas a las que les funcionaba maravillosamente y otras en las que nada. Y entonces empezaron a revisar todos los factores que tenían los diferentes grupos de personas para ver por qué en unos sí y en otros no. La única cuestión o diferencia para que sí tuviera éxito la inmunoterapia versus los que no era la ausencia de Akkermansia en la flora intestinal de los que no les funcionaba la inmunoterapia. En cuanto se les daba la quermancia, ¡pum!, la inmunoterapia surtía efecto.
Entonces, es un probiótico. Este sí es para todos, este no los tengo que consultar para dárselos. Este sí o sí, todos tenemos que tener Akkermansia en nuestro intestino. Todos, ¿no? Así no tengas cáncer, porque te ayuda, ¿qué crees? A quitarte resistencia a la insulina. Te quita también es intestino permeable, te ayuda mucho con todos sus temas digestivos. Entonces, sí o sí, Akkermansia es un probiótico que debes de tener. Em, Hoy día ya se consigue en probiótico, tú lo puedes comprar y tomártelo, ¿no? Pero necesitas alimentarlo. ¿Qué alimentos mantienen a la quermancia vivo en el intestino? Bien, lentejas, garbanzos, la granada, los arándanos rojos, los mangos, el vinagre negro chino. Hay un vinagre negro que usan en China. Ese vinagre negro también, híjoles, le da mucha vida a la quermancia. Entonces, todo esto es muy importante. También para mantener la buena microbiota, pues ya les dije, bueno, lentejas, garbanzos, frijoles de cualquier tipo, bayos, negros, blancos, los que sea. Hongos, hay que comer hongos, aguacate, las frambuesas, alimentos fermentados como perdón, el chucrut, ¿no? Que es es la col verde en vinagre. Eh, la, co- eh, como el kimchi, ¿qué otros alimentos? El kefir, los tíbicos, este, el yogur siempre y cuando sea casero, sea fermentado en tu casa, no los comerciales. Los comerciales tienen todo lo que quiero que evites. Tienen los conservadores, tienen los saborizantes, tienen texturizantes. Entonces no compres yogurt en el súper, hazlo tú en tu casa. O utiliza los búlgaros. Esos son también bastante buenos. Este tipo de alimentos nos ayudan a mantener una buena microbiota. Entonces, si tú utilizas estos alimentos, que tienen estas funciones en específico, estás ayudando a que tu tratamiento sea más eficiente y a que no te regrese este tema, ¿no? Si no tienes hoy día cáncer, pues obviamente esto te va a mantener con más distancia, ¿no? Tienes que estar cuidando pues todo el estilo de vida y demás, pero si tú tienes estos aspectos en tu día a día, pues obviamente te vas restando estos puntos en la predisposición para en algún momento alguno de estos 10.000 errores de tu día se conviertan en algo más, ¿no? Bien, para la cuestión del diagnóstico del cáncer, bueno, sí o sí, siempre debe de haber lo que es un adecuado proceso de anamnesis. Esto significa que el médico tiene que hacer todo un examen físico completo, químico también, o sea, mandarte análisis, tiene que saber de tus antecedentes familiares, tiene que hacerte todo un cuestionario sobre todos los síntomas que tú puedas estar teniendo, se relacionen o no con este padecimiento. Todo lo que tú sientas debe de estar en esa historia clínica. Esa historia clínica tiene que ser exhaustiva. Si un médico no te hace una buena anamnesis, cambia de médico, ¿sí? Hay que revisarte todo. Prácticamente, en lo personal, a mí me gusta revisar en las personas desde que están en vientre materno hasta el día que tenemos la consulta. Es hacerles preguntas. A mí una consulta me lleva 2 horas porque hago un recorrido de salud de las personas siempre. Es muy importante conocer toda su historia. Segundo punto, bueno, pues dependiendo el tumor que tengas, pues van a depender los análisis de laboratorio que vas a tener, ¿no? Siempre hay análisis de laboratorio que nos dan muy buena información del estado general de salud, como son las biometrías hemáticas, las químicas sanguíneas amplias, ¿no? De no menos de 36 elementos. Pero eh, pues según lo que estés presentando, pues se marcarán, se pedirán a lo mejor algunos marcadores tumorales para ver cómo están, o algún otro estudio específico a la zona en donde se esté presentando el problema. Un tercer aspecto, pues obviamente va a ser toda la cuestión de las imágenes. No solo hay que verlo en la sangre, hay que visualizar. Tenemos que poder ver el tamaño, la forma o la ubicación de estos tumores. Hay diferentes mecanismos
para poder identificar esta parte física, ¿no? Hay estudios como por ejemplo el PET, el famoso PET-CT. Este PET-CT, si a ti alguna vez un médico te dijo, cuando te dijo, come lo que quieras, y tú le preguntabas, oiga, doctor, pero sé que el azúcar no es bueno, y te dice, no, 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 eso no está demostrado, tú come lo que quieras. Bien, el PET-CT es un equipo de imagen de radiología que trabaja con un derivado sintético de la glucosa y la marcan con radioactividad. Normalmente se llama F18 o fluorodeoxiglucosa. Te la tomas o te la inyectan dependiendo el cómo la tengan. Y lo que hacen, te la tomas o te lo inyectan, esperan un tiempo y ya después vas y te metes al PET-CT, a la máquina o a la medicina nuclear y ya te hacen un escaneo. Y el escaneo lo que hace es ver en qué punto esta glucosa radioactiva se está acumulando. ¿Por qué? Por lo que les dije de la angiogénesis. Reciben muchos vasos sanguíneos porque tienen que jalar mucha energía. Y la glucosa es energía. Entonces, si un médico te dice que no, al azúcar, que esto no, cambia de médico, por Dios, porque ni siquiera sabe cómo funciona el equipo que te manda para revisarte, ¿no? O sea, por Dios, son cosas que no hacen sentido, ¿no? Es incongruente esa parte. Entonces, ¿qué equipos hay? El PET-CT, está la medicina nuclear, están los mastógrafos, están los ultrasonidos. Todos estos equipos de imagen ayudan mucho a poder ver toda esta parte del tumor, ¿no? O del problema. Y al final, lo ideal siempre es hacer una biopsia, extraer un pedacito del tejido que ya se observó en las imágenes para poder analizar cuáles son las características de este tejido, si hay o no realmente malignidad, porque puedes tener un tumor que a lo mejor no es o no tiene malignidad y eso solamente la biopsia te lo puede hacer y puede ser por extirpación, o sea, pueden sacar y analizar el tejido o bien otro proceso que se llama PAF, que es la punción por absorción con aguja fina, ¿no? Es meterte una agujita guiada con un ultrasonido y aspiran con la aguja el contenido de lo que está ahí, de las células o del tumorcito, y analizan ese líquido que están sacándote. Entonces, eso es bien importante. Siempre que te vayan a dar un diagnóstico de cáncer, pues revisa que tengas todo esto y nunca te quedes con una sola opinión, ¿no? En casos así de algún padecimiento que te requiera muchas cosas en cuanto al tratamiento, siempre ten más de una opinión. Búscate dos, tres, las que puedas tener, ¿no? Para que tú puedas decir, junto con estas opiniones, cuál podría ser la mejor manera de abordar tu tratamiento, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar al tema que nos habían hablado, ¿no? Del hígado. Entonces, bueno, el hígado, todos sabemos, es un órgano súper vital que tiene funciones muy importantes en nuestro organismo, además de ayudarnos a filtrar la sangre, a eliminar las toxinas, ¿no? En el metabolismo, el hígado tiene muchos papeles importantes. No solo elimina toxinas, sino también produce sustancias que son muy esenciales para la regulación incluso de otros órganos. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones del hígado? Bueno, pues la producción de bilis, ¿no? Es, por ejemplo, la bilis normalmente pensamos en la vesícula, pero a la vesícula le llega del hígado y esa bilis son todos los materiales de desecho, ¿no? Lo sacamos lo saca a través de la bilis, lo manda a la vesícula se contrae a la hora que estamos en el proceso de digestión y todo eso va a pasar por el intestino hasta que llega al colon y lo evacuamos. Así es como sacamos a través de heces fecales todas estas partes que estamos depurando a través del hígado, ¿no? También nos ayuda con la regulación de la glucosa. Por ejemplo, ¿por qué en la noche podemos dormir 10 horas o a veces estar 12 horas o incluso más tiempo en ayuno y no nos da el telele, no nos da el patatús? Porque el hígado hace que podamos obtener glucosa.
a través de nuestros depósitos en sangre, ¿no? Básicamente, el hígado almacena esta glucosa en forma de glucógeno. Él la transforma en glucógeno y la guarda como un almacén en un cajoncito para que se libere cuando sea necesario, ¿no? Cuando nuestros niveles de glucosa en sangre bajan, el hígado va, abre su cajón, saca su glucógeno, lo regresa a glucosa y nos lo manda a la sangre para que podamos seguir obteniendo esta energía. Entonces, pues es un importante regulador en este tema del metabolismo de la glucosa. También pues nos ayuda con la producción de proteínas, proteínas que incluso tienen otros papeles como los procesos de coagulación en la sangre, como el transportar nutrientes, para generar respuesta inmunológica, ¿no? Todo esto tiene que ver mucho el hígado. Con lo que mencioné de eliminar las toxinas, el hígado filtra la sangre y va a quitarle todas las toxinas como el amoníaco, como las bilirrubinas, todo lo que son los materiales de desecho del propio metabolismo, pero también los de desecho que nosotros metemos. Si nosotros metimos aditivos alimenticios, ahí se van a separar. Si nos estamos metiendo medicamentos, ahí se van a separar, ¿no? Entonces, todo esto lo hace el hígado. Por eso es un órgano vital, porque ahí se lleva metabolismo de muchas cosas, de tanto cosas buenas como malas, porque también metaboliza carbohidratos, metaboliza proteínas, grasas, ¿no? Y para ponerlos o convertirlos en la forma en la que nosotros ya las podemos ocupar. Entonces, realmente, pues hay múltiples funciones en el órgano. Si el hígado empieza a fallar, entonces vamos a empezar a tener problemas serios. Nos puede costar la vida tener un daño hepático, ¿sí? Porque es un órgano vital. Entonces hay que cuidarlo mucho. Nos ayuda en múltiples cosas, en prácticamente todo nuestro funcionamiento y metabolismo. Y en el tema del cáncer del hígado, bueno, el origen o las causas de este tipo de cáncer eh, es un poco variable, ¿no? Digo, además de todo lo multifactorial que expliqué previamente con el desarrollo de cualquier cáncer, específicamente en el hígado, todavía habría que sumar los aspectos, por ejemplo, que lo enferman. Las enfermedades que lo afectan causan o pueden llevarlo en algún momento a desarrollar un tipo de cáncer. Por ejemplo, por culpa de un virus, el virus de hepatitis B o hepatitis C tienen una mayor predisposición para que podamos desarrollar cáncer de hígado. Si tenemos el consumo de sustancias químicas, medicamentos y demás, pues nos llevan a una cirrosis y la cirrosis también nos da una cierta predisposición a desarrollar el cáncer de hígado. Si tenemos un tema de autoinmunidad hepática, también nos predispone más. Si tenemos hígado graso no alcohólico, que cada vez es más frecuente, ¿no? Esa acumulación de grasa alrededor del hígado nos predispone a desarrollar un cáncer de hígado. Si tenemos enfermedades crónicas como diabetes, si tenemos consumo crónico de toxinas o tenemos un consumo crónico de alcohol, también nos pone en una mayor predisposición para desarrollar este tipo de cáncer. Estas causas, pues se dan cuando vienen de una enfermedad previa al hígado. Pero también se puede tener un cáncer hepático en un hígado que no estuvo enfermo antes. Y cuando esto sucede, por lo general, es por culpa de la metástasis de un cáncer que estaba en otra parte del cuerpo, lo que mencioné en un principio. Si hay una metástasis y de repente, pues esta célula que se despegó del tumor pasa y llega al hígado y tú lo tienes inflamado, pues ahí se va a quedar. La inflamación es, de aquí soy, aquí tengo lo que necesito para seguirme reproduciendo. Entonces empieza a generarse ahí el cáncer. Entonces ese es el segundo origen del cáncer de hígado, ¿no? Porque le llega de, perdón, de la desadhesión de algún otro cáncer que se encuentre en el cuerpo.
Perdón, tenía que tomar un traguito de agua porque se me estaba secando la garganta. ¿No? Entonces, en cuanto a síntomas, bueno, los síntomas en el primer aspecto, cuando se trataba de algún hígado enfermo, pues los síntomas básicamente van a ser los que estén relacionados a la enfermedad que se tiene, a los síntomas de cirrosis, a los síntomas de hígado graso, a los síntomas de hepatitis, ¿no? Cuando no hay estas enfermedades y que fue por metástasis de otro órgano, pues entonces en un principio, en una etapa inicial, pues no hay ningún síntoma. Los síntomas se van a empezar a presentar cuando el tumor ya esté grande y entonces empiece a manifestarse. ¿Y cómo se va a manifestar? Vas a empezar a tener un dolor abdominal hacia el lado derecho, que es la posición del hígado, que va a estar asociado al tamaño de ese tumor que ya se generó ahí. Vas a empezar a perder el apetito, te vas a sentir fatigado, cansado todo el tiempo. Obviamente empieza a haber una falla hepática y entonces te vas a empezar a poner amarillo, ¿no? Te vas a ver, vas a tener la piel amarilla, incluso lo blanco de los ojos va a estar amarillo, ¿no? Es lo que se conoce como ictericia. Vas a empezar a tener pérdida de peso sin tener la más mínima idea de qué, decir, oye, no me puse a dieta, no estoy haciendo nada y estoy perdiendo peso y además rápido. Esto es porque como este tipo de tejidos requiere mucha energía, nos roban nutrientes, nos roban energía, por eso empezamos a perder peso. Entonces, pues atentos, digo, son síntomas muy genéricos. Realmente hasta que no empiezas a tener el dolor es cuando puede llamar la atención a que te hagan un estudio de imagen ahí y pues de repente dices, oh, ya está muy grande, ¿no? Ese es el principal problema. Ahora, si es por metástasis de otro órgano, de un cáncer en otro órgano, perdón. Entonces, ahí, bueno, cuando te hacen el escaneo como control de tu tratamiento inicial, ahí puede ser detectado mucho antes de que sea ya una cosa grande que no puedas, pues ya trabajar o controlar, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, pues el tratamiento va a depender de la etapa del cáncer, ¿no? También, pues, de la salud general del paciente y, por supuesto, de la respuesta que vaya a tener a estos tratamientos. Dentro de las opciones de tratamiento, pues se incluye cirugías, lo que es la ablación tumoral, el hacerlos más chiquitos, para la embolización, las quimioterapias, la radioterapia. Hoy día la que está muy en boga es esta, la inmunoterapia. Y al final del día, este, pues si es viable incluso un trasplante del hígado para tratar de salvar la vida de la persona. En cuanto a, pues, prevención del cáncer del hígado en específico, pues como cualquier cáncer, ¿no? Enfocarnos en reducir los factores de riesgo. En este caso, pues asegurar que tenemos nuestra vacuna contra la hepatitis, ¿no? Sobre todo la B. Eh, Evitar o prevenir infecciones crónicas por este mismo virus, recomendar, pues no sé, el que te limites o de plano evites el consumo de alcohol, y pues estar siempre monitoreando. El hígado, no tienes que estarte haciendo una imagen cada rato. Ahí con que te hagas químicas sanguíneas, por eso las pido no menos de 36 elementos. En las químicas sanguíneas de 36 elementos, a veces 32 ya las tienen, traen las pruebas de función hepática, trae todas las enzimas hepáticas, lo que es el GOT, el GGT, ALT, todas estas enzimas vienen incluidas en esta química. Entonces, con que tú te hagas regularmente tus químicas sanguíneas, pues vas a ver si de repente estas enzimas están fuera de rango o hay que revisar al hígado, algo está pasando, ¿no? Por eso estas químicas son muy importantes porque nos dan mucha información. O sea, la sangre no miente. La sangre es la prueba que te puede decir cómo estás y qué está pasando en tu interior. Entonces es bien importante siempre pues tener esta eh, cultura de revisión, ¿no? De prevención, de hacernos análisis por lo menos una vez al año de todo, sangres, algún ultrasonido en las mujeres, pues obviamente mastografías, ultrasonidos pélvicos, o sea, siempre estarnos haciendo nuestros estudios para revisar. ¿Por qué? Porque pues, la detección temprana
tanto en la del cáncer hepático como en cualquier otro padecimiento, pues es la clave, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a dar mayores oportunidades incluso de tratamiento a que si de repente ya estés en una fase terminal en donde todo se empieza a complicar. Entonces, hay que estar siempre atentos, siempre revisándonos, siempre pues escuchando a nuestro cuerpo es bien sabio y nos avisa las cosas y cuando sientes que algo no está bien, revísate, revísate para ver qué es lo que está queriendo decirte tu cuerpo, no es normal, dejemos de normalizar cosas, el sentirse con la fatiga crónica, el cansancio, este... estos antojos por cosas, por alimentos no saludables, todo eso nos está hablando de que metabólicamente algo está pasando adentro. Entonces hay que poner atención, no hay que normalizar. El dolor tampoco hay que normalizarlo de que, ay, sí, me duele esto, pero siempre me ha dolido. No. ¿Por qué te duele? Algo tu cuerpo te está diciendo que está pasando y tienes que revisar qué está pasando. Entonces, hazle caso a tu cuerpo, escúchate para que puedas detectar cualquier enfermedad, no solo cáncer, a buen tiempo para poderla revertir. Entonces, pues hasta aquí la plática de hoy, Pame, creo que me la eché muy larga ahora sí, pero voy a dejar de compartir para que podamos pasar a a las preguntas, ¿te parece? Claro, no es que cubriste generosamente mucho, todo. Fíjate que cuando estabas hablando de los alimentos, ¿no? Norma Sí. García y Diano Villaverde, los dos dijeron, ¿y azúcar? Y Diano dijo, ¿el azúcar es cancerígeno? No es cancerígena, pero la nutre. O sea, en el momento en el que se empieza a desarrollar, pues de ahí va a sacar la energía. Entonces, por eso es muy importante no tener un alto consumo de azúcar, por eso es tan importante tener la insulina, porque cuando tú comes azúcar, generas insulina. Y entonces tener esta insulina crónica, lo que les mencioné en la plática, nos ayuda a tener este factor de crecimiento endotelial que va a ayudar a crecer esta parte del tejido. Entonces, no es que el azúcar te produzca el cáncer, pero sí te lo va a nutrir y te lo va a ayudar a desarrollar. Entonces, controla tu glucosa, controla tu insulina, controla la ingesta de la misma para que pues no le estés dando alimento, ¿no? Exacto. Y dice Margarita Cruz, buen día respecto al humo. ¿La carne ahumada está contraindicado? Sí, también. Todos estos ahumados tienen este proceso que les expliqué de los hidrocarburos que son cancerígenos. Te dice Angie Manrique. Buen día a todos. ¿Qué tan cierto es que si tomas muchas vitaminas y minerales es malo para el cuerpo y que el calcio causa cálculos renales? Ok, cualquier mineral, no solo el calcio, en exceso te puede producir cálculos renales. ¿Por qué? Porque al final del día, y aquí tiene mucho que ver lo anterior, o tu pregunta anterior, a lo mejor voy a tratar de ligarlo. Mira, eh, tomar muchas vitaminas y minerales puede ser malo y puede no ser malo. Todo depende del contexto. Si tú crees o quieres basar tu nutrición en tus suplementos, no es bueno. La nutrición debe venir de tus alimentos. El suplemento es solo para complementar el cachito que te faltó de tu alimentación. Entonces, no es bueno que tú comas desorganizadamente malos alimentos y te eches los suplementos para cubrir lo nutricional. Eso no te va a ayudar. Vas a tener las vitaminas, vas a tener los minerales. Si tu suplemento es biodisponible, que ese es otro punto que ahorita vamos a tocar. Si tu suplemento es biodisponible, biodisponible significa que lo asimilas, que entra a tus células. Si es biodisponible, vas a tener el aporte nutricional, pero vas a causar daño con la mala alimentación que estás teniendo. Entonces, el que tengas el aporte de vitaminas y minerales de un suplemento biodisponible no te va a eximir de pasar cualquier otra cosa por tu mala
alimentación, vas a dañar microbiota. Ahí la vitamina y el mineral, ¿qué va a hacer por tu microbiota? Es lo que estás comiendo lo que la va a dañar. Las condiciones de tus paredes intestinales tiene que ver con todo esto que estás haciendo. Entonces, tu nutrición siempre tiene que estar basada en tu alimentación. Y el suplemento debe ser no muchas vitaminas, solo las que te falten, ¿no? Hay gente, de verdad, mira, en las consultas, tiro por viaje, la gente, cuando estoy en la consulta y empezamos a hablar, me dice, me tomo esto y esto y esto y esto. Le digo, a ver, mándame foto de lo que te tomas. Es impresionante los frascos y frascos y frascos y frascos de cosas que te toman, porque creen que tomando muchas cosas van a estar bien cuando no es real. ¿Por qué? Porque muchas veces varias de estas múltiples vitaminas que tú tienes se contraponen, ¿no? Y entonces tú piensas que te estás metiendo todo lo indispensable y resulta que no estás asimilando nada porque se contraponen, se neutralizan una a la otra. Entonces, nunca se tomen una vitamina o un mineral solo por tomar. No, tampoco el calcio, decir, para que no me dé osteopenia o osteoporosis. Si no lo necesitas, no lo tomes. Si ya tu densitometría ósea te está poniendo cerca de la osteopenia o ya en osteopenia, ahí entonces sí puedes hacerlo. Tu prevención puede ir en base a tu alimentación. No tienes que irte al extremo, no tienes que estarte metiendo de más. Porque en el caso de los electrolitos, ahora está de moda, ¿no? Ponerle estos sobrecitos de electrolitos a las aguas, porque ya dijeron que el agua no hidrata, que les tienes que poner electrolitos. La noticia es, tú te tomas el agua con ese sobrecito, el cuerpo va a tomar los que necesita y lo demás lo tiene que desechar. Si tú estás mandando mucho, es mucho a desechar, estás intoxicándote. Ahí es cuando puede haber presencia de estos cálculos renales y todo, porque estás mandando demasiado y más rápido de lo que tu riñón, por ejemplo, lo puede eliminar a través de la orina. Y si eso le sumas que no te hidratas bien, pues todavía se van a concentrar más. Entonces, no es nada más decir los suplementos son buenos o son malos. Hay que revisar todo el contexto para decir lo que tú estás haciendo en suplementación está bien o lo que tú estás haciendo en suplementación está mal. Hay que revisar el esquema de suplementación de cada quien. Los suplementos tienen un propósito y un fin. En cuanto lo tengas, entonces continúas con tu alimentación. O sea, tu alimentación tiene que ser la base de tu nutrición. Eso ténganlo siempre muy claro. Listo. Fíjate que me había faltado leer lo que Diano también escribió. La fructosa es dañina. Es decir, los jugos de fruta. Sí, para el hígado son lo peor que puede haber. Los jugos de fruta eh, causan hígado graso. Y el hígado graso, les comenté, es una de las enfermedades que predisponen más a este tipo de padecimientos con el cáncer de hígado. Entonces, ¿por qué? Cuando hacemos jugo, ¿qué hacemos? Le quitamos la fibra. La fibra es lo que impide que la fructosa nos haga daño. Cuando la fructosa entra, cuando te tomas el jugo, entra directo al cuerpo, sube los niveles de glucosa, porque al final del día la fructosa es una combinación de dos azúcares, ¿no? Entonces sube nuestros niveles de glucosa, no hay nada que impida que genere esa subida de glucosa, que es la fibra. La fibra es una malla que la va a detener y poco a poquito la deja pasar y entonces los niveles de glucosa hacen solamente una curvita, no una montaña, ¿no? Entonces, eso es una cuestión. Nos eleva mucho el nivel de glucosa rápido, pero también el hígado no sabe qué hacer con ella. No tiene manera de procesarla. Por eso se forma el hígado graso. Es bien común que las personas que tienen hígado graso consuman jugo de alguna fruta todas las mañanas, pensando que tienen un desayuno saludable con el jugo, aunque sea de origen natural, el jugo no es bueno. Si en vez de tomarte un jugo de naranja, pela una naranja y cómete el agajo. Si lo que tienes es sed y quieres ese juguito de la fruta, cómete la fruta completa con todo y fruta y una pieza. Un jugo de naranja lleva 3 o 4 naranjas y además toda sin pulpa.
¿no? O sea, todavía lo colamos. O el de zanahoria y betabel, dices, no, 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 es que es de vegetales. Pues lo metes al extractor y haces lo mismo, le quitas eso. El jugo verde la gente piensa que es muy bueno. Sí, solo sí, es licuado y te lo comes con todo y todo. Si tú metes algo al extractor, eso ya no es bueno en lo absoluto, ¿no? Entonces, sí, no, la fructosa es dañina. Aquí está escribiendo en Facebook María de los Ángeles Quirós. ¿Qué dosis de astaxantina se puede tomar si se tiene cáncer? Ay, ay, es que no me gusta dar dosis, porque cada persona tiene un requerimiento específico. Si yo ahorita te digo, tómate 4, alguien más de aquí va a decir, ah, 4 es la dosis, me voy a tomar 4 y a lo mejor a esa persona 4 no le funciona. Entonces, soy muy renuente a dar una dosis específica de suplemento porque el suplemento, y esto va ligado a lo que le decíamos a Angie Manríquez hace rato, el suplemento tiene que ir en base a las necesidades de cada persona. No es bueno nomás tomar por tomar, ni en las dosis que sean. Cada caso es específico para ciertas dosis y ciertos tipos de suplementos. No todos los suplementos son para todas las personas. Para manutención, o sea, como yo les dije, el astaxantina es un muy buen antioxidante para neutralizar el oxígeno singlet, es decir, estas mutaciones a nivel del material genético de las células. Pero bueno, para eso con 2 cápsulas al día tenemos, ¿no? El Wellness Pack nos trae una, tómate otra en la noche y se acabó. Si tienes un tema específico, va a depender, pues, el tipo de cáncer y demás. A mí, en temas de inflamación, en tema de antioxidante, me gusta mucho utilizar la astaxantina y si ya hay un tema en específico, sí procuro utilizarla en una dosis importante de 4 a 6 y dependiendo el caso, a veces llego a 8, pero es muy específico, es particular la dosis para cada persona, no a todos les funciona lo mismo. Definitivamente, muchas gracias Angie, y totalmente de acuerdo. Para las personas que no me conocen, pues yo tuve un diagnóstico en el 2024, en el verano. Incluso le mandé a Angie la foto de eso que creían que era úlcera. Me acuerdo, Angie, que te dije, Angie, mira, no me voy a poder conectar, alguien de comunidad a tu manera va a abrirte la sala, parece que hay algo, una úlcera o algo. Y le mandé a Angie la primera foto y se veía tal cual como una úlcera. Luego creían que podía haber sido una piedrita que se pulverizó y que la arcilla de la piedrita había taponeado y por eso el hígado había tenido dificultad para liberar la bilis. No, bueno, ¿qué les digo? Ha pasado de esto un año ya. Ya me hicieron la operación Whipple. El julio del 2024 me la hicieron. Luego fueron 6 meses de quimioterapia. Entonces, todo lo que está hablando Angie, lo confirmo. Hay que seguir cuidándonos, alimentando. La mejor medicina es el alimento, lo que dijo Angie de las coles, de los brócolis, de los germinados de brócoli, los frutos rojos, las nueces, el matcha en polvo. No, bueno, hazte de cuenta que estaba palomeando yo, palomeando, palomeando, porque apenas está empezando mi vida, ¿verdad? Una nueva vida. Entonces, muchísimas gracias, Angie. Esto es muy útil y cada uno de ustedes es una historia diferente. Y como dijo Angie, no te quedes con ese médico, no te quedes con ese alópata que te está dando su diagnóstico, porque es su diagnóstico y es su interpretación y receta. Es de una persona, no es el diagnóstico, el que podría decir el destino, el señalamiento de muerte, porque yo conozco familia, amigos ahora con esto que me comparten, es que me dijo el doctor que ya, o sea, ¿cómo? Sentencia de muerte, que me voy a morir. No, no, busca, como nos has dicho, Angie, cuestiona, busca segunda, tercera opinión, naturópata, médico funcional, nutriólogo funcional, homeópata.
Busca, 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 hazte responsable y no pidas recetas universales. De verdad, no se vale. Porque quisiéramos, así no, sí, tómate 8 astaxantinas, tú que tienes cáncer y listo. No, cada uno, por eso está salud digna. En México ustedes tienen salud digna, pueden ir a hacerse, como decía Angie ahorita, de los 36 elementos, de los no sé cuántos elementos. Aquí en Canadá no puedes ir a un salud digna. Tienes que esperarte a que algún médico te diga que necesitas ir a hacerte análisis. Y por más de que yo quisiera ahorita, es que yo quisiera, no, no, ahorita no. Entonces, de verdad que en México tienen muchas ventajas. Tú puedes hacerte responsable de tu salud, está al alcance con salud digna. Tú te puedes hacer estos análisis y puedes ir revisando cómo va con tu medidor de glucosa, ¿verdad? Porque para algunos te tomas esto y no te subió la glucosa. Carlos y yo lo probamos. Y a otros, ay, a mí sí me subió. Entonces, ir cada quien revisando, ¿verdad? ¿Qué te Claro. mantiene tu índice glicémico más bajo? ¿Qué te mantiene la glucosa más bajo? Es individual, es individual. Angie, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos aprendiendo mucho y compartiendo. Y pues esto se queda grabado. Y vamos a ver otra encuesta. ¿Qué tema sigue, verdad? Sigue. Si hay en la sala gente con diagnóstico de cáncer, indaga o pregúntale a tu médico sobre la inmunoterapia. La inmunoterapia está teniendo muy buenos resultados, es menos agresivo y va en combinación con los otros, pero los daños o los efectos secundarios pueden sentirse menos. Y la inmunoterapia es bien interesante porque toman muestra de tu tema y hacen que tu sistema inmune actúe para atacar a tu tumor. O sea, si el tema es que el tumor no deja que el sistema inmune lo reconozca como algo patógeno y lo ataque, entonces hacen que el tumor sea reconocible para que tu sistema lo ataque. O despiertan a tu sistema inmunológico completamente para que sea tu propio cuerpo el que lo destruya. Entonces está bien interesante el tema de la inmunoterapia. Si ya estás en un proceso como estos, pregunta, indaga, investiga quién te lo puede dar. Eh, si quieres en continuo tu quimio y demás. También otro tema, existe la cronología. Si tú estás recibiendo quimios, y tú tienes la posibilidad de programarlas, prográmalas en la noche. El cronotipo ayuda a que los efectos secundarios de una quimioterapia sean menores a los que se tienen cuando tomas la quimio en las mañanas. Entonces, si tú tienes esa posibilidad de decirle al médico, póngame mi quimio a las 8 de la noche, hazlo. Créeme que vas a tener menos efectos secundarios. Muchas gracias, Angie. Y ahorita quien preguntó de la charla de las rodillas, la tenemos grabada. Con mucho gusto, pídemela por WhatsApp. Ahí te dejé mi WhatsApp y te la mando. Angie, pues un placer, gracias y gracias por estas recomendaciones. La inmunoterapia, ahorita mi sobrina Raquel está llevando inmunoterapia precisamente, hoy le toca, pero se la están dando justo con la quimio, fíjate, la quimio y la inmunoterapia, las dos. Entonces, hay mucho, no, no nos quedemos con solo lo que nos diga una persona, toma nota todo lo que aquí te platicó Angie. ¿Es solo para personas con cáncer o de cualquier otra enfermedad, dice Adriana, la inmunoterapia? Ahorita está para personas con cáncer, se está estudiando, incluso no todos los tipos de cáncer están cubiertos por inmunoterapia y no es también para todas las personas. Tienen que hacerte una revisión, un análisis y ya te pueden decir si sí o si no, porque lo que hacen es identificar a los biomarcadores que están teniendo que ver en todo este proceso y entonces los tienen que replicar y volvértelos a poner para hacer u obligar a tu sistema inmune a reaccionar ante ellos. Es como una vacuna, ¿no? Entonces, puede ser inyectada, untada, tomada o vía oral, o sea, hay muchos mecanismos, pero eso es lo que hacen.
buscar estos biomarcadores, generarlos para que te den esa respuesta, entonces te los ponen y eso obliga a tu sistema inmune a empezar a generar las defensas y los anticuerpos para atacar eso y entonces identifican en el tumor y empiezan a destruir el tumor. Eso es básicamente lo que hace la inmunoterapia. Hay muchos tipos, hay muchas formas, o sea, nos podríamos llevar una sola sesión hablando de inmunoterapia porque hay múltiples procesos y no es para todos porque es algo que está en desarrollo todavía. Exacto, muchas gracias, Angie. Pues bueno, no sé si en Facebook hayan escrito algo más de comentario, pero de cualquier forma, si tiene chancita, Sí, Angie, en la tarde me meto y me voy a meter también el de la rodilla, el de los huesos, porque prometí ponerles los ejercicios. Saben que no los encontré, pero ya encontré una app que los tiene. Entonces les voy a subir el nombre de la app, pero me tardé mucho en localizarla, por eso no lo había yo puesto. Entonces voy a entrar a la de las rodillas a ponerles la app con los ejercicios para artrosis, desgastes y todo esto. Y y también entro a ver si hay alguna otra pregunta más de esta charla en el Facebook. gracias, gracias. Un abrazo. Gracias, Gra- Angie, Muchas gracias, gracias a todas por conectarse, por su tiempo. Hoy sí nos fuimos largo, pero bueno, el tema lo ameritaba. por su. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias. Quedo al pendiente de la que sigue. Claro que sí, yo te digo. Gracias, Angie. Bye. Bye.